Bueno, mi nombre es Alexia, como acaba de decir Maga, yo soy psiquiatra infantil, junto con Vero y Cristian y otras 5 personas, somos cofundadores de Panacea, que es una organización, no sé si ya contaron algo, Vero, de Panacea o no, mencionaste, ok, aprovecho un toque a contarles muy poquitas cosas de Panacea. Este año cumplimos 6 años y Panacea es el programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Tenemos como misión mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista y de sus familias. Tenemos la visión de una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad. Ah, mira qué está. Hola. Tengo gente conocida por ahí que cruza el charco seguido. Yo digo, cuando logremos cumplir nuestra visión, dejaremos de existir y nos dedicaremos a otra cosa. Mientras tanto, como hay todavía un trecho hasta lograr una sociedad inclusiva y respetuosa de la diversidad, porque implica muchos cambios en muchas cabezas, lograr una inclusión real y de toda la sociedad, tenemos todavía, me parece que hasta que, no sé, largo rato por delante, probablemente hasta el día que no estemos más acá dedicándonos a esto, porque va a tardar un tiempo. Pero bueno, mientras se pueda ir haciendo de a poquito, ir cambiando de a poquito y al menos algunas cabezas, y esas cabezas que de a poquito vayan cambiando otras cabezas, y esto es una especie de efecto contagio, ¿no? De efecto como de bola de nieve. Yo confío que es así. Así que bueno, ahí estamos, tratando de invitar a gente a cambiar un poco la mirada. Así que bueno, Maga me había pedido, sé que obviamente tuvieron toda una hermosa mañana y tarde, ya hablando de varias cosas súper importantes. A mí la idea era que me tocaba un poquito tomar este tema de la transición a la vida adulta, que es un tema importante porque uno siempre habla mucho de los niños. Y bueno, estos niños, que son muchísimos, también crecen, pasa el tiempo y se convierten en adolescentes y crecen y se convierten en adultos y crecen y se transforman en gente más grande, con más sabiduría, ¿no? Y tenemos que pensar en los apoyos que uno quizás necesita durante la adolescencia y la adultez, que probablemente sean bastante diferentes a lo que necesita un niño. Entonces es un tema muy importante que nos interroga mucho, que nos hace pensar mucho, porque tenemos que empezar a pensar qué pasa con toda esa enorme masa de gente que pasa hacia la adultez. Es mucha gente. Y bueno, ¿y qué derechos están habiendo ya en la adultez? Así que un poco era tomar ese tema en particular, pero antes de arrancar, la idea es un poco hablar del marco, ¿no? O sea, desde dónde lo estamos tratando de pensar, porque me parece que eso también cambia toda la mirada de qué es lo que vamos a tratar de brindar, ¿no? Entonces, para empezar un poco con el marco, primero decir que el tema espectro autista es un tema medio del planeta. O sea, hay mucha gente interesada, no solo en algunos lugares, sino que las Naciones Unidas mismas, ustedes saben que hace ya varios años que desde que declararon el 2 de abril como Día de la Toma de Conciencia Mundial del Autismo, esto casi va a cumplir 10 años, si no me equivoco. Y las Naciones Unidas desde hace rato que vienen siempre dándole, hoy en abril especialmente, hablando del tema autismo. Y en los últimos años siempre hay un mensaje de las Naciones Unidas en abril dedicado al tema del autismo. En los últimos 2 años se tomaron justamente temas que tienen que ver con transición a la vida adulta y adultez, ¿sí? Hace 2 años hablaban mucho del tema empleo, qué pasa con los adultos y el empleo. Y este año lo dedicaron a la autodeterminación, a la independencia, ¿sí? 2 temas muy importantes cuando uno piensa en la adultez.
Y bueno, y siempre tenés al secretario general de las Naciones Unidas, ahora está Gutiérrez, pero antes estaba Ban Ki-moon, dando este mensaje. Entran a la página web de las Naciones Unidas y van a tener al secretario general dando algún mensaje en relación a el autismo. Y en el 2013 sacan esta resolución también para que todos los Estados miembros tengan algún tipo de texto. Ahí dice medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista. Y esto sirve un poquito como guía, ¿sí? Ahora, que las Naciones Unidas estén tan interesadas, a mí me parece que está muy bueno, porque lo están marcando como que este es un tema relevante. Y es relevante porque hay mucha gente implicada, en realidad, ¿sí? Por eso es medio relevante, porque casi todo el mundo, hoy por hoy, conoce a alguien que tiene una condición del espectro autista. En general, digo, preguntás, ¿alguno de acá conoce a alguien que tiene una condición del espectro autista? Me levantan la mano, porfa. ¿Cuánta gente acá conoce? Listo. ¿Entienden por qué es relevante? Es relevante porque casi todos o mucha gente conoce a alguien que conoce a alguien o conoce a alguien directamente. Entonces, sí, claro, es relevante. Pero, visto de otro lado, yo creo que siempre sirve como excusa en algún punto para hablar de otras cosas que tienen que ver con la humanidad y no solo con el tema del espectro autista. ¿Sí? Porque de hecho yo no sé si voy a hablar mucho del espectro autista en este ratito, hasta el break. Creo que no voy a hablar demasiado del espectro autista en realidad. Voy a hablar de otras cosas. Pero bueno, todo se liga, como les digo, casi todo está ligado al espectro autista. Pueden encontrar la conexión todo el tiempo. Está buenísimo tener, esto es, ¿saben qué? Como las charlas TED. Tenés la cosa acá. Lo único es que, viste, medio que no haces contacto visual con tu audiencia, parece como te agarra un poquito como, me agarra un poquito de vergüenza, pero les digo yo, acá tenemos el PowerPoint. Así que acá leo lo que está allá atrás. Digo para que no se toman que tengo, bueno, igual a veces me da vergüenza, pero bueno, estamos en un momento del tiempo y de la historia donde estamos en pleno cambio, muchos cambios, ¿sí? Están cambiando los paradigmas fuertemente, y especialmente en estas tres cosas que ven ahí. No sé, me imagino que Vero, porque esto siempre lo toca, ¿no? Entonces debe haber mencionado lo que es discapacidad y el cambio de paradigma que está habiendo en discapacidad. Si ya lo explicó, capaz que no me voy a detener, pero sepan que ese cambio de mirada desde la persona, o sea, del paradigma anterior del médico hegemónico, de la persona con déficits o anormalidades o algo que no le funciona bien y que hay que arreglar de alguna manera, a pasar al modelo social de la discapacidad, que es el nuevo paradigma, ¿sí? Donde empezamos a ver a la persona no tanto como alguien con sus déficits y limitaciones y hay que tratar de arreglarlo y ver cómo vive un poco mejor, arreglado, sino empezar a mirar bastante más allá, sino ver a esa persona como sujeto de derechos, ¿no? Y alguien con un perfil de fortalezas y de desafíos, cosas que quizás le cuestan y cosas que quizás probablemente le salgan muy bien y mejor que el promedio de la gente. Y tener esa visión de esas personas, ¿sí? Con derechos que en algún punto ven sus derechos vulnerados por barreras que existen en el ambiente. Entonces acá el problema empieza a ser no la persona y sus limitaciones, sino el problema empieza a ser cuáles son las barreras que están en el ambiente y que tenemos que tratar de correr, ¿sí? Para alguien que es profesional de la salud, antes veníamos como muy entrenados en a ver cómo arreglamos a la gente, ¿sí?
Nada, vos estudias medicina y te enseñan que la persona cuando viene, alguien que sufre, viene probablemente porque le pasa algo, tiene algo que le hace sufrir, y vos lo que tratás es de aliviar ese sufrimiento. ¿Sí? Si es una enfermedad de la medicina clásica, a esa enfermedad vas a tratar de curarla. Ese es el pensamiento médico hegemónico. Ahora, si vos ponés a la discapacidad en ese circuito, en esa misma como operatoria, es así, es alguien que tiene como una enfermedad, un trastorno, alguien que vino fallado, o tiene algo fallado, y que tenés que curar, que tenés que arreglar. Y si cuando pasamos a esta otra cosa, digamos, a este otro paradigma, en realidad nos empezamos a transformar en expertos en ambiente y en derribar barreras del ambiente. O sea, eso lo que queremos es allanar el camino de las personas para que ejerzan sus derechos. No estamos tratando de arreglar a la persona, porque no estamos considerando que está fallada esa persona. ¿Sí? Esa persona es quien es, en plenitud y en su diversidad. Y hay cosas que le cuestan hacer y hay cosas, como a todos nosotros, ¿no? Porque a todos nosotros nos cuestan algunas cosas. Todos. Y todos nosotros podemos estar en una situación de discapacidad, si el ambiente nos juega una mala pasada. La verdad. Si el ambiente no ayuda, cualquiera de nosotros puede estar en una situación de, y siempre yo uso este ejemplo, porque siempre viene muy bien y es muy fácil, que es, igual estoy investigando antes de decir nada, pero en un cachito, puede ser que haya algo ahí, pero no lo sé. Si yo tuviera una silla de ruedas, porque no puedo caminar, ¿sí? Discapacidad motora, por así decirlo, y yo quiero ejercer mi derecho a darles esta charla, que es lo que me apasiona y me gusta, y yo estoy en una silla de ruedas, y este lugar no tiene una rampa para subir acá arriba, yo no puedo ejercer mi derecho a darles una charla, pero no es un problema que, bueno, yo no puedo caminar. La barrera está en el ambiente, ¿se entiende? La barrera está que acá no hay una rampa, un ascensor o 3 hermanos fortachudos que me levanten en silla de ruedas y me tiren acá arriba. Y esas son las barreras que siempre se llaman las más visibles, son las físicas, las más fáciles de ver. Es obvio, si en una calle no tenés la rampa, y difícilmente puedas ir con tu silla de ruedas e ir a visitar a tu amigo a 2 cuadras. ¿Sí? O subirte a un colectivo si no te frenan. Vos no podés, o vayas a trabajar, no sé, capaz que no tenés un auto adaptado y tenés que ir a trabajar, y en tu trabajo, ¿cómo hace para llegar al tercer piso si no hay una manera de llegar al tercer piso? Tu derecho a trabajar se ve vulnerado por una barrera física del ambiente, no porque vos no puedas trabajar. ¿Se entiende un poco cómo cambia mucho el concepto? Entonces, nos empezamos a transformar, no en arregladores de personas, sino en mejoradores del ambiente. Es un gran cambio. Es un gran cambio en cómo uno analiza la realidad todo el tiempo. Y cuando uno habla de barreras, porque yo les decía, las físicas son las más fáciles siempre de ver, son las más claritas. O sea, que yo les diga que acá no me puedo subir en silla de ruedas porque no tengo una rampa para subirme, es obvio. O sea, dice, y claro, ¿y alguien lo pensó? Nadie lo pensó. Estas cosas se tienen que pensar antes de construir los lugares que son públicos, por ejemplo. O sea, tiene que estar en la planificación anterior de hacer lugares accesibles. Mismo con la gente que tiene ceguera o que tiene sordera, ¿sí? Está todo en braille como para que alguien entre acá y pueda escuchar esta charla. Y eso son cuestiones de accesibilidad, ¿eh? Pero alguien las tiene que pensar, porque si nadie las piensa, estamos dejando afuera por barreras físicas a gente que no puede acceder por un problema de accesibilidad. Ok, pero vamos, esas las dejamos un segundito de lado, porque esas dentro de todo se resuelven con planificación, con pensarlo. Vamos a las barreras invisibles, que siempre para mí son las que más estragos hacen. Son las que más estragos hacen. ¿Y cuáles son las barreras invisibles? Ahora voy a hablar un rato de ellas. Pero las barreras invisibles tienen que ver con las creencias de la gente. Y tienen que ver con las interpretaciones sociales que hace la gente.
tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver con el estigma, tiene que ver con lo que la gente piensa y siente cuando está delante de alguien que le remite a alguna condición en particular. Y el ejemplo más básico es, o sea, ¿por qué es importante esto de las invisibles? Es muy importante porque especialmente en lo que se llaman las discapacidades que son más invisibles. Son más invisibles porque, a ver, alguien en silla de ruedas lo captás muy rápido, si ves. Una persona con ceguera, capaz que también si estás en la calle te das cuenta, porque está con un perro, o está con anteojos negros, o está con el bastón blanco. Alguien con sordera podés llegar a dudarlo, pero en algún momento te das cuenta. Alguien con síndrome de Down, por la cara, si más o menos te cruzaste a alguien con síndrome de Down, te das cuenta, tiene síndrome de Down. Hasta ahí vamos, fenómeno. ¿Alguien dentro del espectro autista? Yo no sé si estás caminando por la calle, si te das cuenta enseguida quién tiene una condición del espectro autista y quién no. Generalmente, no. Entonces, cuando estás en una situación donde hay alguien dentro del espectro autista que tiene alguna conducta determinada, pongámosle, y la más famosa, porque es algo bastante habitual, es dentro de un supermercado, por ejemplo, un niño dentro de un supermercado con su madre. Niño que de repente se desregula por alguna situación, ¿sí? No sé, porque los parlantes del supermercado, algún ruido en particular, porque, no sé, porque no estaba el yogur que come, o no estaba en el mismo lugar donde está acostumbrado y lo cambiaron de góndola, o X, no importa, lo que se les ocurra. Pónganle que ese chico se desregula y tiene un problema, digamos, de conducta, ¿sí? Berrinche en el medio del supermercado. La gente de alrededor, según cómo interprete esa conducta, actúa de determinada manera. Si yo supongo que ese chico no tiene nada, lo que habitualmente la gente piensa es, qué malcriado ese chico, qué poco límite le ponen los padres. O sea, realmente ponete media pila, mamá, mejora un poquito tenés que ponerle un poquito, porque así no le va a hacer muy bien al chico. Ahora, si, pongamos de vuelta, pónganle que ese chico, cuando alguien se acerca un poquito, tiene una remera que dice, hola, soy Juan, tengo autismo. ¿Ok? Así que las personas que están enfrente, si llegó a leer su remera, probablemente sea otra la actitud. ¿Sí? Porque va, tiene autismo. Y enseguida, la actitud en relación a la interpretación de esa conducta cambia así. Y tu actitud y lo que vayas a hacer probablemente también cambie. Y depende de si, por ejemplo, le tenés miedo a alguien con autismo. Si tenés miedo porque no sabés qué esperar con alguien con autismo, probablemente te alejes un poco, te hagas el nabo, o sea, te de atrás, ¿sí? Porque yo no sé qué hacer y no sé cómo ayudar a la señora. ¿Está? Porque tenés un poco de susto. Si tenés una visión positiva de un niño con autismo y una familia, probablemente te acerques. Le digas a la señora, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar con algo? ¿Qué lo calma? ¿Te puedo ayudar? Para la mamá en cuestión, todas estas reacciones diversas tienen distintos impactos. Que te miren con cara de qué mal vienen los chicos hoy por hoy, o sea, los padres realmente, o sea, perdieron lo que era la disciplina. Yo cuando era chica, ¿sabés qué, no? Si hacía semejante escándalo enfrente de la góndola de los yogures, ¿sabés mi vieja dónde me ubicaba en 2 segundos? ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió la crianza? Tenés ese tipo de actitud corporal, ¿no? Porque capaz que a veces te lo dicen, pero ponele que no te lo dicen, pero te lo dicen con el cuerpo, te lo dicen con la mirada. ¿Sí? Es como...
Es horrible sentir, o sea, la mamá que está en esa situación, niño desregulado, mirada horripilante, es horrible. Las mamás en general los quieren mandar a todos al corno. Muy distinto, bueno, si alguien se va porque tiene miedo, dentro de todo no te complicó más la situación, ¿no? O sea, todo bien. Tenés miedo, bueno, aprende un poco, no tenés de qué tener miedo, no importa, la próxima te acercará. Y la persona que se acerca a ayudar, yo les aseguro que le cambia la vida a esa mamá y a ese niño. O sea, encontrar un poquito de amabilidad y alguien dispuesto a ayudar y a no juzgar en ese momento, es una experiencia muy distinta para una mamá que está en el medio de un supermercado, en el medio de un berrinche. Entonces, vuelvo a las creencias, ¿no? ¿Y a qué pensamos nosotros sobre el autismo y cómo interpretamos situaciones? ¿Cómo interpretamos la conducta de un niño? Los adultos que están alrededor. Y esas creencias, esos prejuicios, esos muchas veces son estigmas, esas son las barreras más complicadas con las cuales lidiar. Esas están por detrás de muchas veces cuando, no sé, en Argentina pasa mucho, cuando de un colegio no te dejan, no aceptan a un niño por el diagnóstico que tiene. O sea, no por el niño, porque a veces no lo conocen al niño. Y es más, si no le dijeran que ese niño tiene un diagnóstico, capaz que entraría ese niño al colegio. Pero se enteraron que tiene un diagnóstico. Y entonces, ese diagnóstico a este colegio no entra. No es ese niño, ¿no? Es ese diagnóstico no entra, pero, o casualidad, digamos, cuando decís ese diagnóstico no entra, en realidad el que no está entrando es un niño. Ahora, ahí está operando de vuelta una creencia, diciendo, acá, chicos con autismo, no es un colegio para ellos. Los profesores acá no están capacitados como para, la verdad es que no, hay lugares mejores para ellos. Y uno siempre se pregunta, ¿cuáles son esos lugares mejores? Decime dónde. Decime dónde. Porque hay muchos lugares que tienen un pero y llega un punto donde decís, bueno, pero si ningún lugar es para ese niño, ¿dónde? No sé, acá en Uruguay, en Argentina, tenemos a veces dificultades con el tema de la educación, ¿no? Acá también, bueno, por eso yo no quiero como... Claro, bueno, por ejemplo, entonces, no, tiene que ir a escuela especial. En escuela especial, y acá no. Este chico no es para escuela especial. Bueno, díganme, ¿para dónde es? ¿Habrá algún lugar donde lo aloje al niño en cuestión? Porque es un niño. Supuestamente las escuelas no alojan a niños. No lo sé. Supuestamente sí. Pero evidentemente hay gente que no. Ahora, ¿quién no lo está alojando a ese niño? En realidad hay una cabeza ahí que no lo está alojando. Ahí es una persona, es alguien que está tomando una decisión. Porque la estructura colegio no toma decisiones. A ese lugar físico podría entrar. Hay alguien adentro de su cabeza que está decidiendo no. Y eso tiene que ver con lo que uno piensa. Con lo que esa persona en ese lugar de toma de decisiones piensa. Imagínense lo que es el poder de las creencias. Y esto aplica en todos los niveles de nuestra vida. Pero bueno, acá le complican la vida a mucha gente. Ok, bueno, sirve para un poquito también hablar del paradigma, este cambio en paradigma de educación, o sea, de esto de quizás este sistema educativo quizás un poco segregado, donde los chicos se los divide por características, ¿no? No escuchás, para allá. No ves, para allá. Tenés discapacidad intelectual, para allá. Sos más o menos normalito, para allá. ¿Tenés autismo? Ay. Date, suerte, parate. ¿Dónde vas si tenés autismo? No lo sé. El nuevo paradigma donde se habla de educación inclusiva. Una escuela para todos.
Dejemos de dividir a los niños. Eso no es la realidad. Nosotros estamos todos juntos en la vida. Nosotros circulamos juntos en la vida. Transitamos juntos por la vida. ¿Por qué este deseo continuo de separar a la gente en categorías y que hagan caminos alternativos según sus características? ¿Y quién las define esas características? Para eso vamos, sí, separemos a lo que son pelados, lo que no son pelados. O sea, es medio arbitrario a veces, ¿no? De los altos, de los bajos. Salud. Sigo por la diapositiva número 1, pero hice algo mejor, es que acorté todo y tengo solo 20. Ya está, aprendí. Así que puedo quedarme acá largo rato y no pasa nada. Vamos. Salud. Otro también nos obligan a pensar cosas distintas. Y así es como me parece que antes, no, cuando yo digo antes, pasado, estoy hablando / presente, ¿ok? No estoy hablando del pasado, ojalá hablara del pasado. Pero bueno, lo pongo así para que todo el mundo piense como que está atrás nuestro. Y lo más o menos que está un poco mejor, adelante, o sea, futuro. Perdón, vuelvo al pasado. Pasado. Salud es alguien con una dolencia determinada, va al lugar donde se encuentra el sujeto supuesto saber, los que estudiaron muchos años y supuestamente saben, los expertos en algún tema, o sea, lo que, no sé, tenés una mancha en la piel, te vas a ver al dermatólogo especialista en manchas en piel, ¿okay? Pero es así. Vos tenés una determinada cosa que no va bien, lo que te preocupa, y vos vas a visitar al lugar donde esté ese especialista, el que sabe mucho, para que te dé el tratamiento que requiere. Pero pongamos un segundito en eje discapacidad, ¿no? Vos vas a este lugar donde está esta persona que más o menos sabe del tema para que te dé los apoyos en ese ratito donde estás, en ese lugar que a veces queda muy lejos y está donde está esa persona que sabe, ¿no? O sea, que tenés que ir a veces estás lejos, tenés que irte, no sé, viajar 500 kilómetros a irte a ver a el especialista en no sé qué, a ese lugar. Y sinceramente cuando uno piensa, bueno, pero alguien con discapacidad, ¿no? Que necesita apoyos en su vida, ¿no? Puede ser que en realidad vaya a buscar esos apoyos que supuestamente vienen del lado de salud a un lugar determinado con una persona determinada. ¿No hay algo ahí que se pone medio raro? Primero, hay un punto donde la geografía y la distancia pueden ser barrera para algunos. ¿Sí? O sea, depende de dónde están esos especialistas. Y vos vivís en un pueblo a 300 kilómetros de la ciudad grande donde hay algún especialista. No todo el mundo puede viajar 300 kilómetros al lugar donde existe el saber y los apoyos que tenés que recibir. O, otra de las barreras habituales, si no tenés ponele que este especialista no trabaja en salud pública en el hospital, trabaja en un consultorio. Hay que pagarle de alguna manera. Ponele que no tenés cobertura. O sea que en algún punto, si vos no tenés la plata, no tenés la cobertura, tampoco podés acceder a esa persona que sabe. Y supuestamente la salud es un derecho universal y accesible a todos. Igual que la educación, ¿no? O de eso nos llenamos la boca todo el tiempo, diciendo que son derechos que son universales y son accesibles a todos, pero hoy quizás no son tan accesibles a todos. Son accesibles en este modelo
a la gente que está cerca de los que saben y que tiene los recursos para acceder a esos que saben. Y ahí se da un punto de cierta injusticia, ¿sí? Hay algo ahí que se juega, ahí no hay demasiada justicia. Ahora, yo creo que para pensar es, bueno, a ver cómo revertimos esto. Primero, y esto requiere un par de cosas. Esto requiere, primero, que la gente que estudió un montón y tuvo la suerte de aprender muchas cosas y saber un poquito más, hay que hacer una especie de acto un poquito más grande de generosidad, y este conocimiento tan valioso que tienen estas personas, ¿cómo hacemos para que ese conocimiento se transfiera a la persona que lo necesita en su vida diaria? ¿Y cómo hacemos esa transferencia de conocimiento y de apoyos de una manera que sea fácil de entender y que no te requiera estudiar 15 años? Esto se puede, digo, si la montaña no va a Mahoma, no, perdón, al revés. Si Mahoma no va a la montaña debería ir a Mahoma. Y lo que tenemos, porque acá hay otra cosa, la ecuación, números, vamos a hablar de números nomás. Si estamos hablando, y en algún lado lo tengo más adelante, de 1 en 68 como prevalencia, y ahora estoy hablando de espectro autista específicamente, pero imagínense que adentro del colectivo de gente que necesita apoyos supera ampliamente este número, pero 1 en 68. 1 en 68 versus, con toda la furia, ¿cuántos especialistas habrá? Les digo, no sé, en Argentina, con toda la furia, somos 43 millones de habitantes, ¿vale? Tenemos más de 400.000 personas dentro del espectro, medio millón de gente dentro del espectro. ¿Cuántos especialistas habrá? 3.000. Bueno, 3.000 especialistas, que creo que la estoy exagerando un poquito, pero voy a creer que 3.000 versus 450.000. ¿Se entiende la matemática ahí? O sea, como que no cuadra. La ecuación no da. O sea, yo ¿cómo hago para estas 400? ¿Cómo hago para que esta gente acceda a los apoyos que necesito? Si el conocimiento está concentrado en estas generosamente 3.000 personas que están en un determinado lugar y que tienen determinadas condiciones de acceso hacia estas personas. ¿Cómo hacemos? Y estas son las cosas que hay que empezar a pensar. Porque si no, vamos fenómeno con la gente que está cerca y que tiene medios. Fenómeno, esto está cubierto, eso dentro de todo, más o menos. Igual van a tener sus barreras, la van a parir igual, pero van a parirla quizás un poquito menos. ¿Qué pasa con toda esa gente que queda completamente afuera del sistema? Sin acceder a apoyos. ¿Sí? Hay que pensar. Más cuando estamos diciendo que el derecho a la salud, que el derecho a la educación. Bueno, ¿cómo hacemos? Porque hay que pensar. Porque si no, todo el mundo se queda haciendo lo suyo en su lugarcito. Bueno, esto es lo que yo puedo hacer. Sí, bueno, pero está bien. Hay gente que se está quedando, mucha gente que se está quedando afuera de los apoyos. Entonces, en realidad esto que les decía, el cambio para mí de paradigma en salud, es cómo pensamos para hacer esta transferencia. Estamos muy acostumbrados a que la gente venga a pedir ayuda a los especialistas. Tenemos que empezar a ser mucho más planificadores de cómo hacemos para transferir a gran escala, de manera entendible, a la vida de la gente los apoyos. ¿Ok? Y hay que pensar, porque no es tan... Hay que pensar, no quiere decir que sea imposible. Hay maneras.
pero hay que ponerle voluntad. Ok, bueno, voy a pasar a la segunda. Sigo hablando un poco del tema de discapacidad y esta es como la evolución que uno pretendería que ocurra, digamos, dentro de las cabezas quizás, en el punto del respeto hacia alguien que es distinto delante mío. Esta es como la evolución que debería haber en las cabezas del concepto de discapacidad actual a llegar como un concepto más de diversidad funcional. Una manera de ser diferente, ¿sí? En sus funciones diferentes. Ser distinta en la manera que tenés de estar en el mundo, que tenés de pensar, de sentir. Si nosotros podemos empezar a ofrecerle a quien nos crucemos, esta visión, quien tengo delante, vos no es que sos una persona con discapacidad, vos sos alguien con diversidad funcional. Ya solo hacer como ese pequeño switch en la cabeza nos va a empezar a hacer actuar un poquito distintos. Porque cuando alguien categoriza y dice, esta persona tiene discapacidad, es como que ya te metes como en un tren de actitudes y cosas que vas a hacer, corres el riesgo de decir, ay, pobre, no sé, tener estas sensaciones medio de lástima, y no estamos planteando tenerle lástima, pobrecita la persona que tiene discapacidad, porque esto es lo que trae el concepto de discapacidad, ¿no? Pobre, como que no vino con el 0 kilómetro, no vino bien. Ahora, si vos lo empezás a ver como que es un 0 kilómetro simplemente de otro color o de otro tamaño o de otra velocidad máxima o mínima o automático o con cambios, es distinto, no te da lástima ahí. Y uno trataría de ver, no traten de no ver con lástima a alguien que tiene algunas características, no vean con lástima, porque la lástima en general no ayuda como sentimiento. ¿Sí? Esta fui re rápido. Pero lo que pasa es que hablé de estas tres todo el tiempo al principio. Esto para recordarles de vuelta lo de las barreras, ¿no? ¿Y dónde está la discapacidad? Tratemos de sacarla, si lo pudiéramos como ubicar en un espacio físico a la discapacidad no está en las características individuales de una persona. No es que vino fallada de fábrica esa persona. No. La discapacidad está en el ambiente y muchísimas veces está en la mente nuestra. Están las creencias, están las interpretaciones sociales, estigmas, prejuicios. Ahí muchas veces está lo que genera barreras. Y Maga, tenemos que hacer el break. ¿Ya estamos? No sé, yo no tengo reloj, nada, así que perfecto. No, yo resolverte. No, pero Fernando, vos decime y... No. Voy por la 3, vamos, Tengo 20, así que... Entonces, lo que a mí me da la sensación y de escuchar cada vez más a más familias, padres, gente, cuando escuchás qué es lo que los hace sufrir, qué es lo que los hace estar mal, la gran mayoría de las veces tiene que ver con esto. Que se encuentran con esto en la gente de alrededor. A veces adentro de la familia, y el abuelo, el tío, la familia, a veces más, o sea, nada, puede estar son capas de cebolla, o ya les digo, comunidad en general, o en el club, no te dejan entrar al club, pero la gran mayoría de los sufrimientos, cuando uno escucha a los padres, tienen que ver con situaciones de que o se quedaron afuera de alguna actividad, o alguien los trató no tan bien, o generalmente los padres no
no vienen como diciendo, ay, la verdad que solo dice 15 palabras y me gustaría que diga 17. No va por ahí en general la prioridad y el sufrimiento. Entonces, bueno, cuando uno escucha y escucha y escucha y escuchás que siempre aparece eso y aparece eso, entonces, bueno, ¿dónde hay que operar? ¿Dónde hay que transformar y cambiar las cosas? Hay que cambiar las cosas ahí. O sea, si eso cambia, hay mucha gente que transitaría tranquilamente por la vida. Pero bueno, ¿cómo cambia uno eso? ¿Cómo haces para cambiar cada una de las cosas? Porque esto es individual. Esto es re individual. Es más, cada uno se tiene que preguntar, ¿qué pienso yo del autismo? ¿Qué es para mí el autismo? ¿Qué me genera? ¿Qué sensación me genera? ¿Me frunzo cuando pienso en el autismo? ¿Sonrío cuando pienso en el autismo? ¿Qué me genera? Porque en general lo que vamos a hacer con respecto a eso está basado en lo que pensamos y lo que creemos. Profesional de la salud. Creo que hay mucha gente que dice, no quiere ni decir un diagnóstico. No quiere transmitir un diagnóstico. Yo cuando escucho que hay profesionales que quizás no quieren dar un diagnóstico, lo que yo me estoy imaginando es, para ellos, tener a un hijo con autismo es algo sumamente doloroso y que la verdad no me gustaría estar en el lugar de yo tener que decirle a esos padres que su hijo tiene autismo. Pero a mí me habla de las creencias del profesional. Porque si alguien tiene otro pensamiento acerca del autismo, no vas a tener demasiadas dificultades a la hora de poder charlar con gente. Y esto todo el tiempo está condicionando qué hacemos. Todo el tiempo. 4. Y después de esto nos vamos al break. Cosas que se sugiere no hacer y cosas que se sugiere hacer. Se sugiere no hacer, ¿sí? No, si uno puede evitar mejor, es esto que figura ahí. Patologizar, etiquetar. Y lo peorcito son los de 2 de abajo en realidad. ¿Sí? Porque las de arriba, pues, listo. Las 2 de abajo son bastante complicadas, porque tienen efectos. Tienen efectos en familias y tienen efectos en niños. Cuando vos pones un techo, cuando vos sentenciás, un adulto sentencia que esto va a ser así, generalmente ya estás tirando como una mala energía, no sé cómo explicarles, es como que ya estás haciendo como quizás eso se va a dar. Si yo te digo a un padre, mira, tu hijo nunca va a hablar, tu hijo nunca va a terminar el colegio, tu hijo nunca va a tener una pareja y se va a casar y va a tener familia. La verdad sería medio extraño que tenga amigos algún día. Además de que yo todavía siempre pienso, o sea, ¿para qué alguien daría ese tipo de información a alguien? O sea, ¿cuál es la intención? O sea, ¿qué lográs? O sea, ¿uno se siente mejor uno? No lo sé. El de enfrente te lo aseguro que no se siente mejor. Que te digan, mira, tu hijo no va a hablar nunca, no va a caminar nunca. Si el de enfrente además te tiene en un lugar muy alto, te va a creer un poquito. Te va a creer. Y si no tiene elementos suficientes como para poner en duda lo que estás diciendo, porque sos una eminencia, sos un capo y vos qué sabés, ¿estás diciendo eso?
cabe la posibilidad de que esa persona se deprima, que sienta impotencia, que pierda toda esperanza, que sienta que ocurrió una tragedia en su vida. Y ese estado no le hace bien a nadie. Entonces, aunque lo pienses, lo digo para profesionales, aunque lo pienses, que igual te digo, no está tan bueno pensarlo, tenés que tratar de pensar de otra manera, porque lo que nosotros pensamos tiene efecto en la gente. Las creencias tienen efecto en las personas. Entonces, y de esto sí somos responsables cada uno de nosotros. Si hay algo de lo que somos responsables es de lo que creemos. O sea, nadie va a decir, che, no, yo creo esto porque alguien más me lo insertó en mi mente. Bueno, hay gente que es vulnerable, igual es verdad, a lo que le enseñan, nunca más es como que queda ahí como clavado y no se lo pone en duda, ¿no? Esto sucede a veces. Pero en general, lo que vos crees es una construcción que lo podés al menos poner en signo de pregunta, al menos. Entonces, sugerencia, no hacer este tipo de cosas. Primero, además, les digo, muchas veces la gente se equivoca. Se escuchan muchas historias de padres que dicen, sí, a mí me dijeron que nunca iba a hablar, nunca iba a terminar el colegio, nunca iba a poder ir a la universidad. Y ahora mirá, está terminando su 4º año de arquitectura. Y cuando tenía 3 me dijeron que nunca iba a ir al colegio, me dijeron que no iba a terminar el colegio. Entonces, punto número 1, corres el riesgo de equivocarte. Punto número 2, no ayudas a nadie, no haces sentir mejor a alguien. Entonces, ¿para qué lo decís? O sea, ¿para qué lo decís? Bueno, vamos a la mejor onda. Vamos a este lado de la columna. Vamos a lo que estaría bueno, ¿sí? Hacer. ¿Sí? Poquito sí le cambia para bien la vida a la gente. Creer en la potencialidad de la gente. Creer en que un niño puede, creer que un adulto también, o sea, esto no aplica solo a los niños dentro del espectro. Estamos hablando de la humanidad acá. Estamos hablando de todas las personas. Cuando vos crees en que alguien puede hacer algo, esa persona tiene muchas más chances de ser exitosa en eso. Si es un niño, aún más. ¿Sí? Y de esto hay muchos ejemplos. Entonces, sabiendo esto, y que tenemos tanto poder con las creencias, ¿por qué no nos dedicamos a empoderar a quien tenemos cerca? Digo, la gente se siente mejor cuando alguien cree en ellos. Cualquiera estoy hablando, no, de vuelta, no nos reduzcamos al tema de niños dentro del espectro. Niños en general y gente, personas. ¿A quién, te digo, de quién vas a tratar de estar más cerca? ¿De gente que cree en vos? ¿O de gente que piensa que sos un inútil y que nunca vas a lograr nada de tu vida? Sin necesidad de estudiar demasiado y sin necesidad de invertir un peso en esto, vos podés cambiarle la vida a la gente creyendo que esa gente puede. ¿Ah? Bueno, lo de brindar apoyos, identificar desafíos, y así nos vamos al break y retomamos después, y no sé cuánto tiempo. ¿Dónde mata Maga? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Ustedes lo deben tener en el programa. 15 minutos, 20, no sé cuánto es. 15 minutos. 15 minutos. Todo bien. Sí. Sí, un par. No, acá hay agujeros, islas negras. Ah, mentira, falta todo bien. Bueno.
Tengo que mirar de vez en cuando para ahí arriba. Allá atrás. Ahí. Ok. Bueno, para cerrar un poco el tema de... en realidad nunca se cierra este tema, pero para cerrar un poco esto del paradigma en discapacidad con esta metáfora que a mí me encanta, que uso, probablemente alguno haya visto esto, si vio algún video, porque esta diapositiva la uso por todos lados. Es más, me dice, Alexia, dale, ¿puedes ponerla en castellano por lo menos? ¿Podrías tomarte el trabajo de ponerla en castellano? Sí, podría, todavía no tuve oportunidad, así que bueno, les digo qué es lo que dice. Para los que no entiendan inglés, dice, cuando una flor no florece, vos tenés que arreglar el ambiente y no tenés que arreglar la flor. ¿Sí? Entonces, esto llevado a la metáfora de un ser humano, y suponiendo que también todos los seres humanos estamos llamados a florecer como las flores, y que todos en realidad en un ambiente adecuado florecemos, porque es así. Cuando hay alguien que no está en un estado de florecimiento, no hay que arreglar ese alguien, hay que arreglar el ambiente y el contexto en donde se está moviendo ese alguien. Porque el hecho de que no esté floreciendo es porque ese contexto no está acompañando. Entonces, este es como el concepto que prima en este nuevo paradigma de discapacidad. Transformémonos en expertos ambientólogos, transformadores de ambiente, buenos regadores cuando necesitan agua, buenos proveyentes de sol cuando lo que se necesita es sol, o es aire, o es una temperatura determinada. Como ustedes saben mucho más que yo acerca de plantas y flores seguramente, ustedes saben que cada flor realmente necesita un cuidado muy único, ¿no? Y hay flores que necesitan un montón de agua y que las riegues no sé cuántas veces por día, y flores o plantas que necesitan una cucharada de agua en una semana y si no las ahogás. O solo, no solo, o flores que tienen una personalidad complicada, como las orquídeas, por ejemplo, que a veces necesitan un poco de agua y a veces no, y se ahogan con lo mismo que hiciste las 2 semanas anteriores, haces lo mismo la tercera semana y no le gustó. ¿Tá? Lo digo porque esto sí es experiencia personal, lo intenté y las orquídeas, me voy a dedicar a los cactus. Y claro, es difícil, o sea, ya cuando bueno, igual una vez se me murió un cactus también. Sí, cosas imposibles, pero sí, es así. Bueno, así que tratemos de ser gente que arregla ambientes. Y nosotros somos parte del ambiente, importante, porque los seres humanos y los vínculos forman parte muy importante de ese ambiente. Si nosotros, las personas, en temas estos de neurodesarrollo y humanidad, son instrumentos terapéuticos. O sea, nosotros acá usamos tecnología humana en lo que es esto de brindar apoyos. Muchas veces no necesitamos materiales, necesitamos aparatos y dispositivos. Necesitamos gente en determinados estados. Por eso hablamos de tecnología humana. Y las personas como instrumento terapéutico. Que eso está buenísimo, porque no necesitas nada material. Entonces, si no tenés posibilidad de conseguir ese algo material, no, acá es todo gente, es cultivo de gente. Y creo que Cristian debe haber mencionado esto del estado de presencia que necesitan los niños, y de todas las personas, pero los niños en especial. Si vos querés optimizar el desarrollo de un niño, y especialmente cuando estamos hablando de comunicación y socialización
y flexibilidad y aprendizaje, los niños necesitan gente que esté en un determinado estado cerca, que es este estado como presente, ¿no? De estar ahí. No estar pensando en lo que me dijo ayer mi cuñada o que mañana tengo que ir al ginecólogo. Si yo estoy así con un niño interactuando y estoy en otro lado, en realidad con mi mente, eso no sirve mucho. Por eso hay que estar ahí, presentes, o sea, 100% plenamente conscientes. Y también en un estado de esto de optimismo, de esperanza, decir, yo si doy esto continuamente, este niño es su ambiente óptimo de desarrollo. Avanza sí o sí, no tiene mucho margen. Ser pacientes, no pretender que mañana ya... No, pero estar convencidos, estar calmos, confiados, pacientes y creer que van a poder en algún momento lograr lo que se propongan en realidad. Entonces, bueno, de vuelta, lo bueno de esto es que todos estamos llamados a poder hacer esto. No necesitas estudiar de vuelta 15 años y ser un mega capo en desarrollo, sino que necesitas ser buena gente. Y eso es algo que no necesita estudiarse y que es gratis. ¿Sí? Entonces, ensayemos un poco esto. Yo siempre digo, hagan la experiencia de tirar buena onda alrededor de ustedes. Van a ver cómo atrapan tal cual luz a mosquitos y bichos. ¿Sí? Todo tipo de bichos se acercan a las luces. Esto se nota cuando uno empieza como a emanar más luz y buena vibra, es una especie de poder de atracción. Pero ese poder, además de atracción, que se te acerca un poco más de gente, también cambia la vida de otra gente. Entonces, hagan el ejercicio un día, esto, de estar sonrientes y de brindarle buena energía al que tienen al lado, en sus trabajos, sus familias, sus amigos, 24 horas. Hoy me transformé en alguien buena vibra 24 horas. Y a la mañana salgo y le digo, buen día al portero, buen día Daniel, ¿cómo andás? Che, que tengas un muy buen día hoy. Y se suben al auto y el primero que se les cruza, mal. ¿Sí? Y llegan al trabajo y bueno, y hay alguien con cara de traste. Hola, buen día. Claro, y probablemente haya gente que los mire y les diga, ¿qué te está pasando? Nada, hoy decidí sonreír. Fíjense el efecto que tiene. Más allá, les digo, hay gente que se va a dar cuenta. Algo está pasando diferente. Pero pruébenlo, es re interesante ver el efecto. Y estamos hablando de sonreír y mirar y preguntar y tener buena vibra, nada más. Pruébenlo. Después me cuenten. No, no me cuenten, porque si todo el mundo me cuenta, se me explota la casilla de mails. Pero pruébenlo. Y si en esa actitud puede estar como todo el tiempo, y especialmente con los niños, les digo, ya tienen mucho campo adelantado. Si cuando uno juega con un niño está en ese estado, los chicos también quieren conectar más cuando perciben eso.
Los chicos cuando perciben a alguien en un estado de nervios y estrés total, en general, tratan de no acercarse demasiado. Y son re perceptivos los chicos, súper sensibles, súper. Vieron que a veces eligen, o sea, hacen selección, son los mejores de recursos humanos que hay. Se dan cuenta así, quién tiene buena vibra y quién no tiene buena vibra. Y a veces no tienen lenguaje los chicos, pero ¿que se dan cuenta? Eso podrían hacer recursos humanos cuando sean grandes. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces, si esto es tan importante, tratemos de, especialmente en los chicos que quizás necesitan más tiempo de adultos en ese estado, tratemos de dárselo, porque ese es el mejor ambiente que les podemos estar brindando. Bueno, yo creo que Vero está también la muestra, pero ella no le cambió el inglés al castellano y esta yo sí. ¿Se la cambió? No, te están diciendo, no, ya tu mente te está jugando medio, el dibujo es lo mismo, lo único que te ha cambiado es que está esto en castellano y eso está el viejo, está en inglés. Porque me lo sacó a mí y yo se lo saqué a internet. Así que esto de la equidad, por favor, Vero lo explica muy bien. Cuando hablamos de derechos, hablamos de igualdad de derechos, por supuesto, todos tienen los mismos derechos. Pero cuando hablamos de apoyos, hablamos de equidad, es cada uno lo que necesita. No hablamos de igualdad de apoyo, porque ahí vamos mal. Si le vamos a querer dar a todo el mundo lo mismo, porque tiene un diagnóstico determinado, vamos mal. Porque piensen que la diversidad humana es la misma diversidad que existe dentro del espectro autista. Entonces, toda persona dentro del espectro autista es igual de diferente que toda la humanidad en general. Ahora, si nosotros vamos a dar apoyos por un diagnóstico, entonces cualquier persona que me entra con condición del espectro autista dentro de un consultorio, recibe el mismo combo, algo medio estamos haciendo. Porque acá no se trata según el diagnóstico, se trata según el perfil de cada persona, y ese perfil es único, porque somos todos distintos. Entonces, equidad, por favor, cuando uno piensa apoyos, a cada uno lo que necesita. Y ahí lo muestra mejor el dibujo que las explicaciones largas, que es, ¿sí? Para ver el partido de béisbol, que es lo que quieren hacer, cada uno de esos tres, hay uno que no necesita el cajón de verduras, otro que si no tiene el cajón de verduras, ese único no lo ve, pero si le dan un cajón de verduras, sí lo ve al partido, y al otro que si no le das 2 cajones de verduras, no ve el partido, porque con uno solo no le basta. Entonces pensemos para cada uno qué es lo que necesita. Y acordémonos que hay gente que capaz que no necesita apoyos. Y este es otro concepto interesante para tirar ahí a rodar, ¿no? Porque desde ese otro paradigma en salud y en discapacidad, cuando alguien recibe un diagnóstico dentro del espectro, es como automático que por tener un diagnóstico dentro del espectro necesitas un tratamiento. Claro, si tenés algo que te funciona mal, sí o sí necesitamos arreglarlo. Y no es así. Vos podés tener un flor de condición del espectro autista con todas las características ahí metidas, pero si tenés un contexto que te acompaña, vos no necesitas un tratamiento. Y decís, pero ¿cómo? Y sí. No está dicho que por tener una condición de esta sí o sí necesitas tratamiento. Y acá uso siempre, bueno, porque me acuerdo, hay un amigo mío, se llama Leonardo Farfán, no sé si lo conoces, es un chileno, es papá de un niño dentro del espectro, él también está dentro del espectro, y dice, siempre lo cuento porque es fenómeno. Dice, yo no entiendo, bueno, lo dice en chileno, a mí no me sale muy bien el chileno. Huevón. Dice, no se entiende, pero la gente normal está todo el tiempo tratando de ser diferente porque eso es cool. Y después agarran a todos los diferentes y los tratan de hacer normales.
¿No hay ahí una inconsistencia medio? Bueno, también con otra cosa. Y sí, algunos se drogan para sentirse diferentes. Y a los diferentes le dan droga para que sean normales. La gente está mal. Pónganse de acuerdo, o sea, ¿está bueno ser distinto o no está bueno? O sea, o depende lo distinto que seas, ¿está bueno o no está bueno? Pero no... Ok. Esto es lo que decía de prevalencia para hacer el punto, que ya lo hice, sobre el tema de los números y las ecuaciones que nos dan. Uno en 68, uno en 42 varones. CDC es una agencia en los Estados Unidos que se dedica a hacer estudios epidemiológicos sobre todas las cuadros y condiciones. Es una cifra muy alta. Y es una cifra que está en ascenso, especialmente en los últimos 15 años. Se le atribuyen muchos factores a este ascenso enorme en la prevalencia. Pero si seguimos en esta progresión así, menos que menos nos van a dar la ecuación. Si no pensamos formas distintas, ¿no? Lo ven ahí, esto simplemente es un raconto de los estudios de prevalencia en los lugares donde se hacen y cómo va dando la prevalencia y como ven en los últimos 15 años, 20 años, como ¡boom!, sube muy alto. Algunos principios de intervención, y les prometo que ya me meto en el tema de la adolescencia y la adultez. Igual esto aplica a todos, ¿entiendes? O sea, esto es sin tiempo, es sin edad. La filosofía que está por detrás de esto. Aplica a cualquiera, no importa la edad que tenga. Intervención y principios generales de intervención. Hablamos siempre, en la medida de lo posible, que sea temprana y que sea intensiva. Y cuando hablamos de intensivo, no nos referimos a... Siempre trato de explicarlo. No nos referimos a que un niño o un adolescente o un adulto esté 6 horas por día dentro de un consultorio. No queremos decir eso, aunque muchas veces se entendió como eso cuando habla de intensivismo. Pero claro, porque cuando lo mirás de la perspectiva de salud y de los médicos, un tratamiento intensivo es algo que vas al lugar donde la persona que está ofrece su tratamiento mucho tiempo. En este concepto que estamos tratando de cambiar la manera de pensar las cosas, intensivo quiere decir tener cerca adultos, personas, que tengan las herramientas como para interactuar con ese niño, adolescente o adulto. Y en ese punto es intensivismo, porque esa persona va a estar rodeada todo el tiempo de personas que tienen los apoyos y que tienen las herramientas y las estrategias necesarias como para apoyar a esa persona. Y eso es intensivo. ¿Se entiende? Entonces no es adentro de un consultorio 6 horas. Es personas alrededor 24 horas al día, o bueno, es un poco exagerado, tienen que dormir, no, 12 horas al día. Personas que sepan qué apoyos hay que dar. Y vos ahí le das un ambiente intensivo que incide en el desarrollo cerebral de una persona, especialmente de un niño. Y la verdad que necesitas darle, a ver, la única manera de incidir en la trayectoria de desarrollo de un cerebro y en los aprendizajes de alguien es que ese estímulo se dé de manera continua en el tiempo. No piensen que por estar en contacto 30 minutos en una semana, en una sesión de algo, eso cambia en algo el desarrollo cerebral de un niño. No sueñen. No sueñen, porque, a ver, el mayor de los efectos lo tienen las otras 23 horas y media por día y esos 7 días por semana. Eso es lo que más está impactando en ese cerebro. 30 minutos en una semana pasan como los 30 minutos que estoy viendo televisión. ¿Sí? Ok, sigo. Multimodal quiere decir esto del traje a medida, de las distintas miradas. Siempre es muy valioso contar con distintas miradas. Si puedo tener muchas miradas, mejor. Y cuando uno habla de traje a medida, es esto, acuérdense, apoyos
de manera equitativa lo que necesita cada uno según 3 cosas: su perfil individual, único, de fortalezas y desafíos, cada persona única en ese sentido. 2, el sistema de creencias de una familia. ¿Qué piensa la familia que funciona como tratamiento? ¿Y qué piensa la familia que ni loco? Muchas familias, por ejemplo, dicen, ni loco medico a mi hijo. Ni loco. O ni loca. No sirve demasiado indicar así, sin ninguna explicación, un abordaje que va en contra de la creencia de padres, porque es muy probable que no seamos exitosos. Hay mucha más chance de lograr éxito de determinado abordaje si las creencias de los padres están en sintonía y creen que eso va a funcionar. Así por lo que hablábamos antes, ¿no? Que cuando uno cree que algo funciona o que alguien puede, pero en este caso que algo funciona, tenés mucho más chances que eso va a funcionar. Pasa lo mismo si alguien quiere ir a una terapia. Si vos crees que una terapia psicológica no te va a servir para mejorar tu ánimo, ni lo intentes, o sea, no vayas porque no te va a servir. Ahora, cuando vos pensás que sí te va a servir una terapia con esa persona en determinado, andá, porque te va a servir, porque estás creyendo en eso. Y no sé si lo conté acá hace 2 o 3 años cuando vinimos a Montevideo, pero del problema que tenían los psiquiatras con las medicaciones y el efecto placebo, ¿lo conté a eso? ¿Saben que un gran problema en investigación en psiquiatría y en investigación de efectividad en psicofármacos, perdón si me repito o si alguien ya lo escuchó, no importa, igual viene bien refrescarlo, es que cuando vieron que para hacer ensayos clínicos controlados, para lograr medir la efectividad de medicaciones, lo que hace habitualmente la ciencia es, ok, a este grupo le doy la medicación sin que nadie, o sea, no saben los que reciben la medicación, y lo que llama doble ciego es que no saben los que indican si le están dando la medicación o no. Entonces a un grupo le dan la medicación de verdad, al otro grupo le dan, o sea, la pastilla con la forma exactamente igual, pero lo que contiene no es medicación, ¿sí? Es azúcar impalpable, no sé por decirlo, pero tiene el mismo gusto, o sea, no. La persona que lo está recibiendo no se da cuenta de la diferencia. Se llama doble ciego porque ni la gente que lo recibe sabe, ni el que lo indica sabe a quién le toca la medicación de verdad. Y hay un gran problema con los antidepresivos. ¿Por qué? Porque cuando empezaban a hacer estos estudios, les daba efectividad bastante importante con la medicación de verdad, pero les daba un efecto también muy importante con la medicación que no era de verdad. Y en los 2 grupos aumentaba el ánimo lo suficiente como para no poder hacer una diferencia estadísticamente significativa entre los 2 grupos. Ahora, unos estaban recibiendo una sustancia biológica, los otros estaban creyendo que esa sustancia iba a operar y los iba a mejorar en el ánimo. Y esa creencia hacía que les aumente el ánimo, se les mejore el ánimo, perdón, mejore el ánimo. Y los investigadores dicen, o sea, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué? ¿Nos sirven las medicaciones? No, puede ser que sirven. Lo que te digo es que a veces las creencias te sirven igual que las sustancias. Y a veces las palabras pueden generar efectos en una persona igual a la de una medicación. Y que alguien crea en vos tiene el mismo efecto que una medicación. Y digo, wow, y sí. ¿No será cuestión que capaz que tenemos que usar un poquito más esta habilidad que tenemos todos? Porque la tenemos todos, no es que es solo de algunos. ¿Qué querés? Ah, está saludando a alguien ahí. Ok.
Y el tercer punto, cuando uno piensa en apoyo, ¿se acuerdan? Perfil individual, las creencias de la familia, no vayan en contra de las creencias, sepan en qué cree la familia, qué cree. ¿Va a funcionar la equinoterapia? Porque a la familia le encantan los caballos y prueben por ahí, porque es muy probable que funcione eso, en lo que creen. Y el tercer punto es que hay a nivel local. Sí, o sea, nunca, seamos sensatos, no recomendemos abordajes que sabemos que en ese pueblo no hay nadie que lo haga o lo sepa hacer. No tiene mucho sentido. ¿Por qué voy a decirle a alguien, che, estaría bárbaro que hagas, no sé, lo que se les ocurra? Estimulación magnética transcraneal. Hacelo, te va a venir bárbaro. ¿Pero dónde se hace eso? Ah, no sé, fíjate. Sí, bueno, pero yo vivo no, pero le va a hacer re bien. ¿Pero qué hago? Vendo mi casa, me mudo, me voy de viaje a algún lado, vendo mi auto. Claro, porque además se lo está diciendo a alguien en quien ellos confían y que supuestamente sabe de eso. Seamos sensatos cuando digamos, veamos qué recursos locales hay. ¿Qué apoyos se pueden realmente brindar a nivel comunidad ahí? Y obviamente esto de involucrar a las familias, o sea, esto es una certeza, o sea, no. Si hay alguien que está interesado y motivado en general de a que a los hijos les vaya bien, si hay alguien que tiene un vínculo súper importante con sus hijos, si hay alguien que los conoce un montón, si hay alguien que es súper efectivo, si tienen las herramientas a disposición, si hay alguien que cumple todas, si hay alguien que probablemente esté durante largo tiempo de la vida cerca de esa persona, si hay alguien que cumple todas esas características, ¿cómo no va a ser parte fundamental del brindar apoyos a esa persona? ¿Cómo no lo sería? Yo les digo, en una época, a las familias están como fuera de los tratamientos, fuera. No entran al consultorio. Pero ¿cómo puede ser que nadie ponga en jaque un poquito eso? ¿Cómo puede ser que nadie piense, che, esa gente es la gente fundamental en la vida de ese niño, adolescente? Si hay alguien que tiene injerencia directa en lo que puede hacer o lo que puede lograr esa persona, son los cuidadores primarios. Entonces, usemos esa oportunidad. Porque esto no solo impacta, no solo impacta en el niño o adolescente o adulto que tiene la condición, esto lo hace a nivel indirecto, ¿no? Sino que también impacta directo en el adulto en cuestión, en el cuidador. Cuando el cuidador siente que tiene injerencia en la mejora de un hijo, ¿sí? O en la felicidad de un hijo, se siente mucho mejor. ¿Sí? La calidad de vida aumenta. Si un familiar lo único que hace es ser chofer de un hijo al colegio y a las terapias, y ahí me quedo porque te dijeron, vos sos mamá, vos sos papá, no sos terapeuta, vos quedate, vos llévalo y tráelo así por favor, porque acá lo tenés que traer. No es un lugar muy proactivo y empoderado ese lugar. Bueno, tenemos que empezar a cambiar esto y Maga, ¿estás como una alma en pena? Ok. No, estabas un poquito en tu pensamiento, no sé dónde andabas. Sí. Ok. ¿Saben qué? Empoderar esa columna del sí, cuando uno empodera a un adulto y a un cuidador primario, impacta sobre calidad de vida. Porque cuando hay un padre o una madre que siente que puede hacer algo para mejorar la vida
de su hijo, esa sensación de poder hacer algo por tu hijo generalmente es algo que te hace sentir mucho mejor que si sos nada, un cero a la izquierda. Entonces, sí o sí tienen que estar involucrados las familias. Y además, por el tema de la ecuación matemática que les decía, como no damos abasto, porque 3.000 profesionales, imposible que respondan a 500.000 de personas. Bueno, acá, pónganlo en los números de acá, ¿no? Pero es imposible que den. Entonces, si la gente que sabe no hace transferencia de conocimiento a la gente que está alrededor para que ese niño, adolescente o adulto tenga los apoyos que necesita en su vida natural, diaria, eso es lo que tenemos que hacer. Es empoderar al ambiente, es que la gente que esté alrededor de esa persona que tiene alguna necesidad de apoyo, que esa gente sea la que maneja los apoyos, que esa gente se los pueda brindar, que esa persona las pueda adquirir. Esto no es para siempre. Y esta es la única manera, ya les digo, de quebrar ese problemín que tenemos en cuanto a los números. Si nosotros revertimos y damos las herramientas a la gente que está alrededor, ya está. Nosotros, los profesionales de la salud, somos prescindibles. Que está bueno. Ojalá fuéramos más prescindibles en la vida de las personas. Y no nos vamos a quedar sin trabajo. No tengan miedo. Se los prometo. Siempre va a haber alguien que quiere sí o sí igual verte y preguntarte algo. Siempre. Se los prometo. Se los prometo. Y tenemos mucho laburo porque lo que tenemos que hacer es empaquetar este conocimiento valioso que tenemos y ser generosos y transferirlo y pensar maneras cómo transfiero esto que yo sé a la vida de esa persona. Y ese es el acto más noble que podemos hacer como profesional de la salud. A eso estamos llamados un poco. No a que solo vengan a vernos a nosotros y tocar algunas vidas. Sí, los que viven cerca y los que pueden pagar mi consulta y ahí se acabó. ¿No? ¿Qué sé yo? Bah. Yo entiendo, hay mucha gente que zona de confort, no me jodas, Alexia, o sea, con lo que está diciendo. Pero estaría bueno pensar, te juro que no te vas a quedar sin laburo, te juro. Además, ponele que te quedes sin laburo en este rubro, pero no va a suceder. Hay otros millones de cosas que todavía podemos hacer. ¿Y qué más querés que esté todo el mundo mejor igual? O sea, cumpliste tu vocación, ya está. Resolviste el mundo, te puedes dedicar a, no sé, viajar, a hacer otras cosas. Igual, ya te digo, como hay mucho laburo todavía por delante, no es que puedes hacer lo que se te canta todavía. Pero, bueno, y lo que les decía al principio, lo de incidir en el contexto, esto se los vengo ya como taladrando. Hoy por hoy no dejamos de pensar en planes estratégicos de intervención sin tomar en cuenta el contexto. Porque muchas veces lo que hay que cambiar está en el contexto y no está en la persona ni en la familia. Está en el contexto. Entonces no pensemos solo en la persona que tiene la condición. Hay que abrir un poco la cabeza. E identificar dónde está la dificultad, o la interferencia, o la fuente de malestar o de sufrimiento. Y otra cosa muy importante es, ¿quién está sufriendo? ¿Quién está sufriendo? ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces las personas con una condición del espectro autista no la pasan tan mal. Están bastante bien. Y no son ellos los que están sufriendo. O ellas.
hay alguien más ahí que está sufriendo. Y ahí tenemos que tener como una especie de radar. Ah, pero ¿quién está sufriendo? Porque, a ver, como decíamos antes, nosotros los apoyos lo pensamos en función de la persona que está sufriendo. Ahora piensen esto, sucede mucho en salud y con esto de discapacidad que el sufrimómetro, la alarma, el radar, como se eleva, pónganle en el caso de un cuidador primario, ¿sí? Ese cuidador primario está en un estado de sufrimiento que no les puedo explicar. ¿Y qué terminamos haciendo? Le damos el apoyo al niño. O la medicación, ponele. Pero se la damos al niño, que el niño estaba más o menos bien. Ahora, ¿por qué no empezamos a mirar a ver quién está sufriendo y en todo caso querés dar una medicación, dásela a esa persona que está sufriendo? Caso de un docente, por ejemplo. ¿No? Docente dice, este chico necesita medicación. ¿Por qué? No. Ese chico no se puede quedar quieto, yo no puedo dar la clase, todo el tiempo se va por aquí, por allá, necesita que lo mediquen. Si no recibe medicación acá no puede venir. Leonardo Farfán, este que decía lo de diferente, cuenta una historia donde en Chile parece ser que los colegios son bastante jorobados y piden mucho que se los medique a los chicos porque si no, no los dejan entrar al colegio. No, más con otros temas también, no solo en esto, pero son muy de exigir los colegios que estén medicados para que entren. Entonces parece ser que hubo una pareja de padres que no tenían ninguna ganas de medicar a su hijo, no tenían ninguna ganas, pero que la única manera de que el chico fuera al colegio y transcurriera ese año en el colegio era que estuviera medicado. Entonces, los padres hacen la consulta con el médico, ok. ¿Qué es lo que sucede? Esto es principio de año, porque la maestra decía, si este chico no está medicado, a esta aula no entra. Ok, señor, listo. Padres, una consulta, indicación. Padres deciden hacer un experimento. Padres deciden que van a hacer como que le están dando la medicación, pero hoy casualidad no se la dan por un año. Reuniones. No saben lo bien que está Juan. La verdad, ¿vieron que les dije que era necesario hacer la consulta? Fin de año. Realmente, qué buen año tuvo Juan. Tuvo un año increíble. Ustedes imagínense esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está operando? De vuelta, volvemos siempre acá, ¿no? Siempre acá. El maestro o maestra que creía que de la única manera en que ese chico podía estar dentro de ese aula era con una medicación, cuando ella cree que efectivamente le están dando la medicación, todo cambia. Y el chico, de casualidad, se empieza a portar mejor. ¿No tendrá que ver con cómo está mirando diciendo, viste, por fin te dieron esa medicación? Yo sabía. Pero en esa creencia, la maestra cambia la actitud y está suponiendo que ese chico va a estar mucho más tranquilo. Y no voy a estar re nerviosa como diciendo, a ver qué se manda la próxima, a ver cuándo. No, porque ya está medicado, así que ahora va a estar más tranquilo. Y efectivamente, el chico está más tranquilo. Pero tiene que ver porque la maestra relajó y está segura de que la medicación está obrando su bien. Esto capaz que es una historia medio exagerada, igual es real, ¿eh?
Pero digo simplemente para que piensen qué poder tienen lo que uno piensa y lo que uno cree. Y de vuelta, volvemos al radar del sufrimiento. Yo no sé, ahí, la verdad, medicar a un niño para que un maestro se quede tranquilo, a mí me parece medio complicado. Y yo siempre digo a los profesionales de la salud, ¿sabes qué? Vos deberías, si indicás risperidona, por ejemplo, ¿sabes qué? Próbala. Antes de indicar algo, probá, a ver qué onda, qué buena que está. Capaz que tenés una buena experiencia. Pues está bueno a veces, vieron que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Te digo, probala un poquito. Vas a ver si te pone duro algo, así. Había un instructor en el hospital, yo no lo llegué a conocer antes de que yo pasara por la residencia, que le decía eso a los residentes. ¿Saben qué? Prueben las medicaciones ustedes antes de indicarlas. Prueben a ver cuál es el efecto. Y después, tranquilos, mediquen. Bueno, no, tampoco no se queden así como mal. Pero volviendo a esto de quién está sufriendo, eso sí, o sea, no hagamos cosas con el niño, adolescente, adulto para paliar el sufrimiento y la preocupación de alguien más. O sea, si hay alguien que está sufriendo, angustiado, bueno, laburemos con ese alguien para que esté menos angustiado. Pero no encajemos a un tratamiento a esa otra persona. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Porque acá es una especie de cosa que todo termina en el pobre, que no tiene nada que ver. Si él la está pasando más o menos bien. Bueno, sigo. Vamos por las 7, 8, ¿no? Empiezo con el tema del adolescente. Igual siempre vieron que menciono adolescente, adulto. Porque esto aplica a todo. Esta es una encuesta que hicimos el año pasado en Argentina, de la cual participaron unos 450 adultos. En realidad era para mayores de 13 años, o sea, gente en transición, adolescencia, que lo completaban cuidadores, y arriba de los 18 años, que lo podía contestar la propia persona arriba de los 18 años, o el cuidador, quien eligiese. Y les voy a mostrar algunas de las conclusiones de esta encuesta. Había muchos adentro de esta encuesta que dentro de lo que es el espectro autista se identificaban más con el síndrome de Asperger como diagnóstico, ¿ok? De esos, solo el 22% habían logrado una educación superior, ¿sí? O estaban estudiando en universidades o habían terminado una carrera en universidades o arriba, o post-universitario. En los mayores de 18 años, el 31% tenía un trabajo. O sea, 3 de cada 10, y acá estamos hablando de gente que no tiene afectaciones en el nivel cognitivo, que no tiene afectaciones en el nivel de lenguaje, ¿sí? Y sin embargo, 7 de cada 10 no está trabajando. Y estos son números que son parecidos en Estados Unidos, donde se buscan muchos números. 74% de los que tenían trabajo no tenían ningún tipo de apoyo en el trabajo. 74% de todos estos mayores de los 13 años, pero 430, un montón. 3/4 tenían interferencia de temas sensoriales en su día a día. De las mujeres, solo el 36% hacía controles ginecológicos regulares. Solo una de cada tres. Más del 95% vivía con su familia. 5% 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 vivía con su familia.
no vivían solos, vivían con su familia. Y muchas veces, recurso económico puesto por la familia. Y sin embargo, una cosa que nos llamó mucho la atención es que cuando hacías una pregunta sobre el bienestar y la satisfacción general, más del 80% decía estar muy satisfecho. De las personas, ¿no? Adultos y adolescentes. Ahí ese dato a mí me parece interesante, que en esto que decíamos antes. Digo, más del 80% de estos 400, esto es una muestra, ¿no? Más del 80% satisfecho, o sea, bienestar. Y uno está diciendo, pero si están tan bien, digamos, si te están diciendo que están bien, ¿quién está sufriendo? ¿Quién está sufriendo? Porque capaz que tenemos que apuntar hacia otro lado con los apoyos, ¿no? Igualmente, sí hay puntos ahí donde muestran, mira, acá hay que hacer la web, porque ahí lo que te está mostrando es barreras ambientales muy fuertes en algunas áreas. Digo, lo del trabajo y lo de la educación superior. La educación superior en realidad viene como reflejo de lo que pasó en años anteriores. Imagínense que chicos que capaz transitaron por escuela especial y que capaz no terminaron la escuela, ya es como que no tienen acceso a la universidad. Por lo menos así es en Argentina, no sé acá, pero ya vienen como segregados desde abajo, desde temprano. Y no es porque, de vuelta, hay muchas de estos, más de la mitad eran personas con nivel cognitivo promedio superior. No era un problema de inteligencia, que igual, no, aunque tengan problema de inteligencia, no debería ser una limitante para ir a una escuela como 5 minutos, 10. 5, mejor. No puede ser. Voy por la 13, bueno. Bueno, 10 minutos. Ok, bueno, 4 más. Bueno, cada uno de estos temas son los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta y, como decía, la verdad que cada uno de estos temas da para una jornada de capacitación entera. ¿Sí? Cada uno de estos temas. Pero ténganlos en la cabeza que cuando hablamos de adolescencia y especialmente de adultez, hacia acá hay que empezar a apuntar completamente. Esto es lo que nos tiene que importar. Es lograr esto. ¿Sí? Entonces todas las acciones tienen que estar orientadas a lograr esto. Hacer una planificación centrada en la persona. ¿Qué le gusta? ¿Qué sueña? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer? La calidad de vida como un eje. Y ojo, que la calidad de vida, de hecho, ahora lo están como investigando. Para la gente dentro del espectro, están viendo que muchas veces la calidad de vida que es para otra gente no son las mismas cosas que para ellos es calidad de vida. Se están haciendo investigaciones acordes a eso. Educación. Estoy hablando de educación arriba después de los 18 años, ¿no? Bueno, acceso a salud, como les digo, controles médicos, acceso a apoyos, los que necesitan algún apoyo relacionado con el sistema de salud. El derecho al trabajo. Este es un derecho, ¿eh? Y este es lo que más sistemáticamente se vulnera una y otra vez. Y no porque no puedan, es porque muchas veces en la creencia de la gente está, no pueden trabajar. Y la creencia es, no pueden trabajar. Sí, mano arriba, sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
¿Cómo se hace? Ya. Ok, igual mucho de esto es verdad. A ver, la comunicación es algo muy importante, o sea, que la persona pueda comunicar qué es lo que quiere es algo esencial. Totalmente, pero hay que pensar de qué manera, bueno, ahí hay que pensar cómo lograr que se comunique. Pero hay muchos sistemas alternativos de comunicación. O sea, uno tiene que meter. Cuando hay alguien que no puede comunicarse, no tiene lenguaje, uno de los objetivos más importantes de los apoyos es que logre comunicarse. Entonces, es un trabajo, pero así como central, al que te tenés que dedicar. Es cómo puedo lograr saber qué es lo que piensa y qué es lo que quiere. Es central. Porque vos querés escuchar su voz. No esa persona quiere, siente, piensa, percibe. Es muy importante que accedamos a ese contenido interno. Muy importante. Entonces, hay un montón de maneras, pero hay que trabajar sobre eso. Tenemos que lograr escuchar qué voz hay ahí adentro. Hay muchas cosas ahí adentro. Y esto lo tenemos que asumir de antemano. ¿Cómo vamos a hacer para que escritura? No lo sé, hay muchas maneras. Ahí entran, bueno, no voy a hablar de todos los sistemas alternativos de comunicación, pero hay muchas maneras que uno puede tratar de, y muchas veces sirven estas cosas. Se pueden comunicar las personas que no tienen lenguaje. Hay que encontrar la manera. Perdón, voy a seguir porque, pero igual es un temón. La sexualidad. Temón, sexualidad y discapacidad. No, pero ellos no. ¿Eh? Bueno, pero no sé. Sí, es un derecho este también, ¿eh? Es un derecho. Muy importante la autodeterminación y la independencia. Si hay algo al que tenemos que apuntar es, si esta persona en algún momento no tiene a sus cuidadores primarios, está en condiciones de autogestionarse y autodeterminarse, ahí tenemos que apuntar. Esto se aprende, ¿eh? Pero hay que hacer un plan para que eso ocurra. Bueno, y vivienda también, estamos medio lejos todavía de que... Hay un texto de una organización de Estados Unidos que se llama Autism Speaks, que capaz que algunos de ustedes los conocen. Lo que pasa es que está en inglés, pero es un folletito, un toolkit, como lo llaman ellos, un folleto, donde te dicen que es de transición a la adultez. Y por ejemplo, estos son 10 maneras de trabajar la independencia. Mirá, lo primero que aparece es tu pregunta, lo de la comunicación. Vos tenés que tener algún tipo de comunicación, de algún sistema para comunicarte con esa persona, o que esa persona se pueda comunicar con el entorno. Punto número 1 en trabajo en la independencia. Bueno, mencionan agendas visuales. Esto lo pueden leer, está en inglés, pero bueno, le piden a algún amigo que hable inglés y que se los traduzca. Habilidades de autocuidado, enseñar a pedir recreos si están en trabajos, o sus momentos, ¿no? Trabajar en tareas de la casa, practicar el manejo del dinero, enseñar habilidades de seguridad, cómo cruzar la calle, cómo que no lo pise un auto, que no lo engañe a alguien en la calle. Construir las habilidades de ocio y recreación. Higiene y autocuidado. Esto aplica a todos los adolescentes igual. ¿Sí? Como que está bueno, y además, cuanto mejor olés, en general más gente se te acerca también. Cuanto peor olés, entonces como ponerlo como cosas importantes, si quieres lograr amigos, pareja, etcétera. Y trabajar en la adolescencia, especialmente trabajar orientación vocacional. ¿Qué quiere hacer? Todas estas cosas se pueden planificar y hacer. Bueno, esto es un paso a paso de la ducha, que todo el mundo lo tiene claro, pero a veces ponerlo visualmente o por escrito, cosas tan simples como esto, puede ayudar a un adolescente
a saber cuáles son los pasos que tiene que él seguir cuando se mete dentro de la ducha. Parece como, ay, vos me estás tomando el pelo. Y no, no te estoy tomando el pelo. Y esto que es muy importante, esto que el predictor más importante de resultados positivos en la adultez no tiene que ver con el CI, la cantidad de palabras que dice, no, tiene que ver si puede manejar este tipo de habilidades, de independencia, de bañarse, de poder cocinarse, de poder vivir autogestionándose. Este es el predictor más fuerte de resultados positivos. Entonces hay que apuntar ahí. Ok, me parece que ya estoy por terminar. Sí, esta es la última. Maga, estoy bien en tiempo. ¿Está Iván? Bueno, lo dejo con Iván, con este mensaje. Cambia tu mirada. Sé inclusivo. Sé amable. Si vos haces esto, solo esto, le vas a transformar la vida a mucha gente. Entonces, hacelo. Y ahora vamos a disfrutar del gran, ¿dónde está? Fabián de Villa Azul, que va a decir unas palabras. Estoy improvisando 3 palabras y después está Iván, por algún lado Iván con sus amigos, donde nos van a deleitar.